Segunda parte de La esposa de mi hermano. Capítulo 11. Lo que no se dice. La tarde había caído sobre Bangkok con una rapidez extraña, como si el cielo quisiera oscurecerlo todo antes de tiempo. La sala de tiro de la empresa estaba desierta a esa hora. Solo el eco de los pasos de Sarocha rompía el silencio espeso. Se colocó los protectores auditivos, cargó su arma reglamentaria y apuntó a los blancos sin titubear. Disparó una vez, otra más, 10 en total. Los impactos eran precisos, controlados, pero por dentro, ella no lo estaba. Se quitó los audífonos y dejó el arma sobre la mesa con brusquedad. Respiró hondo, como si quisiera exhalar algo más que aire, como si pudiera disparar contra algo que no tuviera forma, algo que se le había metido entre las costillas desde aquella noche en la fiesta, desde aquella conversación breve, pero imposible de borrar. Le tengo miedo, mucho más del que debería. Había algo en esa voz, en esos ojos, en esa manera de mirar de Rebeca, que la desarmaba. Y no se trataba solo de belleza. No era el deseo al menos, no solo. Era la forma en que la vulnerabilidad de Rebeca se había colado por la rendija de su propia coraza. Y eso era peligroso. Eso era inaceptable. Nam entró sin hacer ruido. Llevaba puesta una chaqueta negra, el cabello recogido en una coleta, expresión tranquila. Cerró la puerta con lentitud antes de hablar, otra vez descargándote con el blanco. Sarocha se dio vuelta sin sorpresa. Necesitaba practicar. Siempre necesitas practicar cuando no quieres hablar. Sarocha la miró unos segundos sin responder. Se quitó los guantes de tiro con movimientos precisos, metódicos. Nam se sentó sobre la mesa de madera junto a los casilleros. Sabes que no tienes que contarme nada si no quieres. Entonces, no me preguntes, respondió Sarocha seca. Nam asintió, sin ofenderse. La conocía demasiado bien como para ofenderse por eso. Y si no te pregunto, pero igual te digo lo que veo. Sarocha soltó una exhalación leve, como una advertencia. Pero Nam continuó. La forma en que la miras, esa pausa en tu voz cuando la nombras, el tono contenido cuando hablas de ella, la tensión en los hombros cuando En está cerca. El silencio pesó entre ellas. Estás imaginando cosas, dijo finalmente Sarocha, casi en un susurro. Nam la observó con calma. Lo que siento es que estás haciendo un esfuerzo gigante por convencerte de que no hay nada, pero tu cuerpo no miente. Tus silencios tampoco. Sarocha se dio la vuelta, apoyando ambas manos en la mesa, la cabeza gacha, los músculos tensos, la mandíbula apretada. No es posible, Nam dijo con una mezcla de rabia y derrota. Es la esposa de mi hermano. Está casada. Con En, no hay nada que pensar, no hay margen para nada. Nam se acercó despacio, sin invadir. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficiente para no ser amenaza, pero lo bastante cerca para ser consuelo. ¿Y si no fuera por En? Sarocha alzó la cabeza. Sus ojos oscuros parecían contener una tormenta. Pero sí es por En, es su esposa, y yo soy. Se interrumpió. Nam esperó. A veces, el silencio ayuda a que las palabras caigan solas. Yo soy alguien que no se puede permitir esto. No otra vez. No después de lo que pasó con Kanya. No después de lo que le hice a papá. No después de cómo me miraron todos cuando volví a casa rota y callada. El nombre de Kanya cayó en el aire como una piedra en el agua. Hacía años que no lo pronunciaba. Nam bajó la mirada un momento. Luego, con suavidad. Esto no es como aquello. No tienes 17. Y ella no es una profesora mayor que abusó de tu necesidad de afecto. Y sin embargo, me siento igual, respondió Sarocha, como si estuviera al borde de hacer algo que lo arruina todo. ¿Lo arruina para quién? ¿Para ti? ¿Para En? ¿Para ella? ¿Para todos? ¿Para mí? ¿Para lo poco que queda entre En y yo? ¿Para mi padre? Si se enterara. ¿Para Rebeca, que ni siquiera sabe lo que está haciendo? O quizás sí, y eso lo hace peor. Nam la observó. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Sarocha no se apartó, pero tampoco respondió. Te estás castigando por sentir, y eso nunca termina bien. ¿Qué quieres que haga? Que le diga la verdad, que me arrastre como una idiota a sus pies, que me meta en una relación rota y juegue a ser el refugio, que rompa el único lazo que me queda con mi hermano por un deseo. Nam la sostuvo con la mirada. No había juicio, solo preocupación. Lo que quiero es que dejes de mentirte a ti misma, aunque sea en voz baja. Sarocha cerró los ojos. Por un momento, su rostro se transformó en algo frágil, como si fuera otra. Esa noche, Sarocha condujo sola por la ciudad. No volvió a casa. Dio vueltas por calles que conocía bien, pero que esa noche parecían diferentes, más oscuras, más densas. Pasó frente al teatro donde Rebeca ensayaba a veces. Las luces estaban apagadas,
Pensó en ella, en la forma en que su risa no encajaba con su tristeza, en cómo apartaba la mirada justo cuando parecía querer sostenerla, en la forma en que su presencia la desarmaba, sin necesidad de tocarla. Recordó el mensaje que le había mandado días antes, una simple invitación, un lugar seguro, un espacio compartido, y no la había vuelto a ver desde entonces, no porque no quisiera, sino porque no debía. Volvió a casa de madrugada. Nam le había mandado un mensaje. El problema no es lo que sientes, el problema es que estás huyendo de ti misma. Hablamos mañana. Sarocha lo leyó con los ojos fijos, luego dejó caer el móvil sobre la mesa, se quitó la chaqueta, se sentó en la oscuridad, y se quedó mirando la nada, durante varios minutos, hasta que por fin, en voz baja, murmuró: «Me estás matando, Rebeca». Capítulo 12. Las grietas y el refugio. Rebeca miraba su reflejo en el espejo de la sala de ensayo. Las luces del techo eran frías, el silencio apenas roto por la respiración de los técnicos que recogían cables y enrollaban micrófonos. Llevaba puestos los mismos jeans y la camiseta blanca empapada de sudor desde hacía horas. Aún así, no tenía prisa por volver a casa. Había algo en ese lugar, ese intermedio entre lo público y lo privado, que la contenía mejor que las paredes del penthouse que compartía con Eng. Tal vez porque allí podía respirar sin fingir que estaba bien. Sus dedos jugueteaban con la cadena que llevaba al cuello, una pieza de jade que Eng le había regalado cuando firmaron su contrato de matrimonio, más por conveniencia que por romance. A veces se preguntaba qué significaba realmente ese gesto, o si significaba algo. Pensó en la noche anterior, en el beso vacío que él le dio al llegar, oliendo a licor y perfume ajeno, en cómo se metió en la ducha sin preguntar cómo le había ido en el ensayo, en la forma en que su cuerpo evitaba el suyo, incluso cuando dormían en la misma cama, y pensó en Sarocha, en la precisión con la que había tomado el control de la reunión de seguridad esa tarde, en su voz firme, directa, pero nunca altanera, en cómo sus ojos, oscuros y profundos, la buscaban solo por un segundo más de lo necesario, y cómo ese segundo la dejaba tambaleando. «Estás muy callada hoy», dijo Ming, su asistente de vestuario, mientras recogía la ropa del perchero. «¿Todo bien?» «Sí, solo estoy cansada», mintió Rebeca. Ming asintió con una media sonrisa que no creyó del todo. Se despidió con un abrazo corto y le dijo que la vería al día siguiente. Una hora después, Rebeca estaba bajando de su coche frente a la sede de la empresa de seguridad de Sarocha. Llevaba puesto un blazer beige y el cabello recogido. No había avisado que iría, pero algo dentro de ella la había empujado a aparecer, quizá porque necesitaba sentirse vista, quizá porque ya no sabía cómo estar en otra parte. Nan la recibió en recepción con una sonrisa amable y una ceja levantada. «¿Reunión sorpresa?» «No exactamente. Solo pensé en venir a repasar el protocolo de seguridad para el concierto de Chiang Mai», dijo Rebeca, consciente de lo mal que sonaba como excusa. Nam no insistió, solo la condujo a una oficina más privada. «Sarocha está terminando una llamada. En 5 minutos está contigo». Rebeca asintió. Se quedó sola. Los minutos se le hicieron largos. Cuando la puerta se abrió, el aire pareció cambiar de densidad. Sarocha entró con su uniforme negro ajustado, el cabello recogido en una coleta alta, un gesto serio que se suavizó apenas la vio. «No esperaba verte hoy», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «No tenía planeado venir, solo necesitaba salir», respondió Rebeca con honestidad. Sarocha la miró, atenta. No dijo nada, pero su cuerpo se acomodó como si supiera que no estaban ahí solo para hablar de protocolos. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Rebeca dudó. Quiso decir sí, quiso fingir, pero estaba harta de fingir. «No lo sé, no estoy segura de qué significa estar bien últimamente». Sarocha se sentó al otro lado del escritorio. No tomó notas, no sacó el portátil, solo la miró con esa atención limpia que desarma. «Eng». Rebeca asintió. La palabra le supo amarga. «Ya no sé si lo conozco. A veces siento que se ha ido hace tiempo y yo me quedé hablando sola, o que lo veo sin poder tocarlo, como si hubiera algo entre los dos que ya no se puede cruzar». Sarocha no respondió enseguida. El silencio entre ambas era denso, pero no incómodo. «¿Te sientes sola con él?». La pregunta fue directa. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Más que sola, invisible. Una pausa larga. Luego, apenas un susurro. «No lo eres». Rebeca levantó la mirada. Ahí estaban los ojos de Sarocha, intensos, serios, ardientes de algo que ambas evitaban nombrar. «¿Tú también lo sabes?». «No», preguntó Rebeca, en voz baja. «¿Qué cosa?». «Que esto
Esto que hay entre nosotras no es normal. Sarocha tragó saliva. Se la notaba tensa. ¿Y qué es lo normal, Rebeca? No lo sé, pero lo que siento cuando estoy contigo es demasiado claro como para ignorarlo. Un silencio profundo se apoderó del cuarto. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. No deberías confiar tanto en mí, dijo Sarocha, con una sonrisa rota. No soy quien deberías buscar para esto, pero igual estoy acá, replicó Rebeca, porque cuando me miras, no me siento invisible. Sarocha bajó la vista. Cerró los ojos un instante. Parecía pelear consigo misma. Rebeca estiró la mano sobre la mesa. No la tocó, pero la dejó cerca. No hicieron falta palabras. Esa noche, Eng volvió a casa con una bolsa de comida china en la mano y los ojos vidriosos de tanto alcohol. Rebeca gritó desde el vestíbulo. Te traje tus rollitos de camarón. Ella salió del baño con una bata blanca, el rostro limpio de maquillaje. Lo miró con indiferencia. Gracias. ¿Dónde estuviste? Te llamé 2 veces, estuve ensayando, y después pasé por la oficina de seguridad a revisar unos cambios del concierto. ¿Con Sarocha? Sí. Eng dejó la bolsa sobre la mesa. Se acercó para besarla. Rebeca giró el rostro. Estoy cansada, dijo ella, esquiva. Eng suspiró. Otra vez con esa actitud. Beca, te juro que ya no sé cómo hablarte. Tal vez deberías empezar por decirme dónde estuviste. La pregunta lo dejó mudo, pero Rebeca no esperó respuesta. Caminó hasta la habitación y cerró la puerta detrás de sí. Apoyó la frente en la madera, y por primera vez, no se sintió culpable por no desearlo. Esa madrugada, revisó su teléfono y vio que tenía un mensaje de Sarocha. ¿Llegaste bien? Espero que sí. Si necesitas despejarte, mañana a las 8 entreno en el club de tiro. Estás invitada. Rebeca sonrió, y sin dudar, escribió. Nos vemos a las 8. Capítulo 13. La noche se agrieta. El bajo vibraba contra las paredes, haciendo temblar el mármol de la barra, como si el edificio entero respondiera al ritmo. Las luces estroboscópicas cortaban el aire saturado de humo artificial, cuerpos apretados y perfume caro. Eng levantó su copa y brindó con 2 amigos antes de echarse hacia atrás en el sofá de cuero, rodeado de risas y piernas largas. Esta ciudad no ha cambiado nada, gritó, apenas audible por encima de la música. Bangkok sigue siendo la reina de la noche. Su amigo Bas, empresario de eventos y eterno cómplice de excesos, le ofreció otra copa con sonrisa torcida. Y tú tampoco cambiaste, bro. Casado con una actriz, y aún así saliendo como si tuvieras 20. Eng se rió, vaciando el vaso de whisky. Casarse es parte del show, Bas. Todo marketing. Ella es una marca. Yo soy parte del paquete. Y el amor no paga las cuentas, hermano. Además, miró hacia la pista, donde una mujer de vestido rojo le devolvía la mirada con descaro. El amor no baila así. Bas silbó y lo empujó. Anda, campeón. Tienes campo libre esta noche. Eng se puso de pie, acomodó su chaqueta y caminó hacia la pista. La mujer lo esperaba con la sonrisa afilada de alguien que sabía lo que buscaba. Intercambiaron pocas palabras. Se entendieron con las manos. En menos de 1 hora, se escabullían por la salida lateral del club, riendo como adolescentes. Subieron al auto negro de Eng. Él conducía con la soltura del que ya ha roto demasiadas reglas sin pagar el precio. El hotel era uno de esos lugares discretos, donde la privacidad se cobra caro. La habitación tenía luces tenues, una cama enorme y cortinas gruesas que no dejaban pasar la realidad. La mujer se llamaba Mei. Eng no le preguntó su apellido. Le desabrochó el vestido como quien abre un regalo, sin intención de conservarlo. Ella se subió sobre él con destreza, y durante unos minutos, ambos se entregaron a un juego sin nombre ni promesas. Cuando terminaron, Eng se encendió un cigarro y miró el techo. ¿Tienes que volver pronto?, preguntó ella, girándose a su lado. Depende. ¿Por qué? Porque no pareces muy apurado por volver con tu esposa. Eng soltó una carcajada. Eso es porque mi esposa está casada con mi imagen, no conmigo. Mei no dijo nada, solo sonrió, acostumbrada a hombres como él. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Rebeca estaba despierta. El reloj marcaba las 2:33 am. La cama estaba vacía, el teléfono sin mensajes. No era la primera vez, y algo dentro de ella ya no se sobresaltaba. Solo sentía esa frialdad de lo conocido, el abandono en cuotas. Se levantó, caminó hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua. Su celular vibró sobre la encimera. Una notificación de Instagram. Sarocha había subido una foto. Era de la galería de tiro. Un blanco perforado en el centro y una leyenda simple. Disciplina es memoria corporal. Rebeca sonrió.
Pensó en el entrenamiento de esa mañana, en el modo en que Sarocha le había corregido la postura, sus dedos sobre los suyos, la paciencia en su voz grave. Pensó en el temblor leve que le dejó sentir ese contacto. Volvió a la cama y le escribió: «Gracias por hoy. No sabía que disparar podía ser tan terapéutico». La respuesta llegó rápido. «Siempre lo es, si aprendes a sostener el arma con intención. Y si no sé qué intención tengo, entonces disparas al aire hasta que lo descubres». Rebeca se quedó mirando la pantalla. No sabía si esa era una metáfora, o si solo era una conversación entre dos personas que ya no sabían cómo seguir negando lo que sentían. Apagó la luz, pero no durmió. A las 5 de la mañana, Eng entró al departamento sin hacer ruido. Se sacó los zapatos en la entrada, caminó hacia la cocina y bebió un vaso de agua directamente de la botella. Entró a la habitación sin encender la luz. Rebeca dormía de lado, o fingía. No lo podía saber. Se metió a la cama sin decir palabra. Olía a tabaco, a licor, a perfume ajeno, y en la oscuridad, Rebeca abrió los ojos. A la mañana siguiente, Rebeca lo encontró en la cocina, preparándose un café como si nada. ¿Saliste anoche?, preguntó ella, con tono casual. Sí, Bas me invitó a un evento en un bar. Quedamos tarde. No quise molestarte. Rebeca asintió. Tomó su taza de té y se apoyó en la encimera. ¿Te divertiste? Sí, nada del otro mundo. ¿Tú, cómo estás? Bien. ¿Y Sarocha, qué tal fue el entrenamiento? Rebeca se tensó apenas. Bien, ¿es muy buena? Sí, claro, lo es. Siempre fue muy intensa, hasta cuando jugábamos de chicos. ¿Te molesta que me lleve bien con ella? ¿Por qué me molestaría?, rió Eng. Mientras no se enamore de ti, todo está perfecto. Rebeca lo miró en silencio. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de ella terminó de resquebrajarse. No por celos, no por miedo, sino por la certeza de que Eng ya no la conocía, y de que otra persona, en cambio, sí lo hacía. Esa tarde, Eng volvió a salir. Dijo que tenía una reunión. Mei lo esperaba en el mismo hotel. Capítulo 14. Mentiras que no se nombran. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Era un silencio pesado, saturado de pensamientos no dichos, de preguntas que Rebeca se repetía desde hacía días, el eco de una sospecha que se arrastraba bajo la superficie. Eng había salido otra vez, ahora con la excusa de una cena de negocios con Bas. Ella no dijo nada, solo asintió. Fingió normalidad, mientras su estómago se cerraba como una flor de noche. Se quedó sola, sentada en el sofá del living, viendo las luces de Bangkok encenderse una a una a través de la ventana. Desde lo alto, la ciudad parecía tranquila, pero ella sabía que todo lo importante pasaba en los subtextos, en lo que no se veía, como en su propia vida. Tomó el celular y abrió la aplicación de ubicación compartida. Habían acordado usarla para seguridad, al llegar a Tailandia. Era algo práctico, había dicho Eng, pero en los últimos días, él la desactivaba con frecuencia. Ahora, otra vez. Ubicación no disponible. Un nudo se formó en su pecho. No era miedo, era decepción, y lo peor era que no podía demostrarlo, porque aún no tenía pruebas, solo intuiciones, y porque todavía no estaba lista para aceptar la verdad. Un sonido la sobresaltó. El teléfono vibró. Un mensaje de Sarocha. ¿Quieres airearte un rato? Acá cerca hay una feria nocturna preciosa. A veces, mirar otras vidas ayuda con la propia. Rebeca dudó unos segundos, y luego escribió: paso por tu casa en 20. El mercado flotante de Ratchada era un enjambre de luces cálidas, aromas exóticos y música suave que salía de pequeños altavoces. Sarocha caminaba al lado de Rebeca sin decir mucho, pero su presencia era un alivio. Su andar firme, su manera de leer el entorno, su forma de estar sin invadir. Se detuvieron en un puesto de brochetas y frutas caramelizadas. ¿Picante o dulce?, preguntó Sarocha. Se puede ser ambas cosas, respondió Rebeca, medio en broma. Sarocha le lanzó una mirada larga. Siempre se puede. Rebeca sostuvo la mirada, incómoda por lo que despertaba en ella, esa sensación de ser vista, de ser descifrada, de estar con alguien que no necesitaba hablar para saber cómo se sentía. Se sentaron junto al canal, los pies colgando del muelle. ¿Eng está en casa?, preguntó Sarocha con tono neutro. No respondió Rebeca. Luego, como si se le escapara, otra cena de negocios con Bas. El silencio que siguió fue corto pero denso. Sarocha le ofreció una botella de té helado. ¿Te molesta que lo diga?, preguntó finalmente. Rebeca la miró. La brisa movía los cabellos sueltos de Sarocha con un descuido elegante. No es eso, es que aún no tengo pruebas. ¿Y necesitas pruebas? Necesito algo que no me rompa, dijo Rebeca,
sin poder contener la sinceridad. Sarocha se volvió hacia ella. Su voz bajó. A veces, quedarse esperando certezas duele más que aceptar una intuición. Aunque duela, no puedo simplemente irme. No es tan fácil. Nunca lo es. Ambas miraron hacia el agua. Un bote pasó flotando lentamente, lleno de faroles rojos que se reflejaban como pétalos sobre la superficie. Rebeca apretó la botella entre las manos. ¿Alguna vez sentiste que estabas aferrada a una mentira, porque la verdad era más aterradora? Sarocha no respondió de inmediato. Luego dijo, sí, y cuando finalmente solté la mentira, descubrí que era más fuerte de lo que pensaba. ¿Y no te sentiste sola? Sarocha asintió, sin sonreír, mucho. Pero después, conocí otra versión de mí, una que ya no podía tolerar migajas. Esa frase, dicha con tanta serenidad, se clavó en el pecho de Rebeca como una verdad incómoda, una verdad que ya no podía seguir ignorando. Caminaron de regreso en silencio. Sarocha se detenía cada tanto a mirar detalles que a Rebeca le habrían pasado desapercibidos. Un niño que reía comiendo helado, una pareja de ancianos vendiendo incienso, un grupo de chicas jóvenes tomándose fotos frente a un mural. Cuando llegaron al auto, Rebeca dudó unos segundos antes de entrar. Gracias por esto, dijo. Siempre puedes escribirme, respondió Sarocha. No necesitas una excusa. Rebeca tragó saliva. A veces me cuesta saber qué es lo que necesito. Yo creo que sí lo sabes, solo que no quieres mirar de frente. El silencio se volvió una presencia viva entre ellas. Rebeca sintió el corazón acelerarse. Dio un paso hacia la puerta del auto, pero se detuvo, giró lentamente. ¿Y tú? ¿Qué piensas cuando me miras? Sarocha la observó con intensidad. No había torpeza ni vacilación en su postura, solo una quietud contenida. Pienso que estás intentando no sentir lo que ya sientes. ¿Y tú? Estoy intentando respetarte mientras te encuentras. Rebeca subió al auto con el alma temblando. No sabía qué estaba más cerca de estallar. ¿La mentira de Eng? ¿O el deseo que crecía cada vez que estaba con Sarocha? Quizá ambas cosas eran la misma, y lo peor era que ya no podía negarlo, sin mentirse también a sí misma. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Eng dormido boca abajo, con el celular aún encendido a su lado. Se sentó en el borde de la cama y lo miró. Su rostro, tan familiar, ahora parecía lejano, como si fuera otra persona, un actor ensayando un personaje que ya no le pertenecía. Tomó el teléfono con cuidado. La pantalla no estaba bloqueada. Vaciló, y luego, por primera vez, miró su celular, deslizó el dedo hacia arriba. Encontró fotos. No muchas, pero suficientes. Un hotel, una copa, un espejo, una silueta que no era la suya. El corazón le latió tan fuerte que creyó que la habitación entera iba a romperse. Cerró la pantalla. Se levantó sin hacer ruido. Fue al baño y se miró al espejo. Sus ojos estaban secos, como si el cuerpo supiera que llorar no iba a cambiar nada. Y entonces, pensó en Sarocha, y en lo que había sentido cuando le dijo, no necesitas una excusa. Tal vez eso era lo más verdadero que le había pasado en mucho tiempo. Tal vez, estaba comenzando a recordar quién era. Capítulo 15. Lo que no se dice también pesa. El calor de Bangkok comenzaba a ceder entrada la tarde, pero la humedad aún flotaba como un velo pegajoso en el aire. Sarocha caminaba por el estacionamiento del edificio donde Eng y Rebeca vivían desde su regreso. Su paso era firme, contenido, pero bajo su piel vibraba una incomodidad antigua. No había planeado venir, no de esta forma. La noche anterior, tras dejar a Rebeca en su coche, no había podido dormir. Las palabras que compartieron en el mercado seguían resonando en su mente, como un tambor lejano pero persistente. El rostro de Rebeca, su manera de buscar respuestas, sin saber que ya las tenía, la forma en que se había quebrado sin llorar, y entonces, las piezas encajaron con una claridad incómoda. Era Eng, siempre era Eng. Subió en silencio, el eco de sus pasos en el pasillo como una cuenta regresiva. Llamó con los nudillos una vez, luego otra. La puerta se abrió entreabierta. Eng, despeinado y con olor a whisky, apareció con una sonrisa perezosa. «Saro, qué sorpresa. ¿Pasó algo? Podemos hablar», dijo ella con un tono que no admitía negación. Eng le abrió del todo. El departamento olía a perfume barato y cigarro. Sarocha, con el instinto de quien ha entrenado años para leer escenas, notó enseguida la copa de vino vacía, una bufanda que no era de Rebeca sobre el sofá, y un par de sandalias femeninas a medio ocultar bajo la mesa. Contuvo una mueca. Se acercó a la ventana, sin mirar directamente a su hermano.
Rebeca estuvo conmigo anoche, dijo con suavidad. Eng se sentó con una lentitud teatral. Así me dijo que salió a despejarse. Está un poco intensa últimamente, ¿no? Mucha presión con lo de los conciertos, la prensa. No es la presión, interrumpió Sarocha, girándose hacia él. Es tu distancia, tus ausencias, tus mentiras. Eng la miró, incómodo por primera vez. ¿De qué hablas? ¿De lo que sabes y no quieres nombrar?, respondió ella, sin alterar el tono. De las mujeres que traes cuando crees que nadie te ve. De los vacíos que dejas cuando Rebeca te necesita. De lo que estás destruyendo por ego o costumbre. Eng se levantó, forzando una sonrisa. Vamos, Sarocha, no es tu asunto, es mi relación. Ella está bien, tiene todo lo que quiere. Casa, fama, tranquilidad, pero no te tiene a ti, no como cree. Hubo un silencio espeso. Eng paseó la mano por el cabello, como solía hacer cuando estaba nervioso. La fachada de seguridad se le agrietaba. ¿Por qué te importa tanto? ¿Desde cuándo te metes en mi vida amorosa? Desde que vi a Rebeca mirando su celular con las manos temblando. Desde que me di cuenta de que estás haciendo con ella lo mismo que papá hizo con mamá. Porque esto lo viví antes. El rostro de Eng se endureció. ¿Y tú? ¿Qué haces metiéndote tanto con Rebeca? ¿Te gusta? ¿Es eso? La pregunta fue un golpe bajo, lanzado sin control. Sarocha no se movió, no negó, solo lo miró con una calma peligrosa. Lo que siento o no siento por ella no justifica lo que haces, pero si quieres hablar de lo que me gusta, también puedo preguntarte por qué buscas fuera lo que ya tienes en casa. ¿Te da miedo que alguien vea quién eres de verdad? Eng apretó los puños. No soy un santo, pero tampoco soy un monstruo. Rebeca sabe con quién se casó. No, Eng, se casó con la versión que tú le vendiste, con la promesa de un compañero, no con un chico perdido jugando a ser hombre. Sarocha dio un paso más cerca, sin subir la voz. Y te lo digo no como policía, ni como amiga de Rebeca, te lo digo como tu hermana. Te estás hundiendo, y estás arrastrando a alguien que no lo merece. Eng se dejó caer en el sofá. Su expresión se desarmó un segundo. No sé cómo parar. A veces, no sé quién soy sin esta vida. Empieza por dejar de mentir. Empieza por mirar a Rebeca a los ojos. Y si no puedes amarla bien, entonces déjala ir. Silencio. Otra vez. Esta vez, más honesto. ¿Y tú?, preguntó Eng, más bajo. ¿La quieres para ti? Sarocha frunció el ceño. Rebeca no es una cosa, Eng, en que te has convertido. Lo único que sé es que ella merece saber la verdad. ¿Y tú? Decidir si todavía eres capaz de decirla. Cuando salió del departamento, Sarocha sintió que había cruzado una línea. No era solo la confrontación con Eng, era algo más íntimo, más oscuro. Como si al decir todo eso, se hubiera expuesto también a sí misma. Había hablado por Rebeca, pero también había hablado de Rebeca. Su teléfono vibró. Un mensaje. Rebeca, gracias por anoche. No sabía cuánto necesitaba hablar hasta que lo hice. Sarocha cerró los ojos por un momento. El corazón le latía con fuerza contenida. La mentira había comenzado a agrietarse, y lo que estaba del otro lado, aún no tenía nombre, pero ya la habitaba. Capítulo 16. Antes del silencio, tu voz. El teatro estaba envuelto en un halo dorado, como si el aire mismo vibrara con anticipación. Afuera, los fans se agrupaban en los alrededores del edificio, móviles en mano, ojos expectantes, bocas ansiosas por corear cada palabra que Rebecca Armstrong pronunciara. La joven actriz convertida en estrella de la música independiente era la figura central del evento de la noche, un concierto benéfico en apoyo a comunidades afectadas por las inundaciones del sur del país. Prensa, cámaras, celebridades, todos los ojos estaban sobre ella, pero Rebeca no se sentía lista. En el camerino, se miraba al espejo, mientras una maquilladora terminaba de delinear sus labios. Sus ojos tenían una tensión tenue, como un cristal a punto de agrietarse. No era por el espectáculo, era por lo que no decía, por la acumulación de ausencias y silencios. ¿Segura que estás bien?, preguntó la maquilladora, notando el temblor apenas perceptible en sus manos. Sí, gracias, es solo un poco de nervios. Rebeca forzó una sonrisa. Eng no había llamado en todo el día, ni un mensaje, ni una aparición rápida para desearle suerte. Rebeca había evitado mencionarlo en las entrevistas previas al concierto, sonriendo con profesionalismo, mientras sentía el vacío crecer como una sombra entre las costillas. En momentos así, solía recordarse a sí misma que estaba acostumbrada a sostenerse sola, que no necesitaba de nadie, pero algo había cambiado, o mejor dicho, alguien. ¿Te molesta si paso?, preguntó una voz familiar desde la puerta entreabierta. Rebeca se giró. Sarocha vestía un traje oscuro, sin adornos, el cabello recogido,
mirada alerta y serena. Detrás de ella, 2 integrantes del equipo de seguridad conversaban por el auricular, pero Sarocha no los veía, solo la miraba a ella. Claro que no. Pasa, dijo Rebeca, con un alivio inesperado en el pecho. Sarocha cerró la puerta suavemente tras de sí. En la pequeña habitación, el silencio se cargó de electricidad contenida. Solo quería saber cómo estás, dijo, con tono tranquilo. El equipo está listo. Los accesos controlados. No hay señales de amenazas. Todo bajo control. Gracias, susurró Rebeca. No por la seguridad, por venir. Sarocha frunció apenas los labios. Dio un paso al interior, como si calibrara el espacio emocional tanto como el físico. Luego habló, sin mirar directamente. Vi que Eng no vino. Rebeca bajó la mirada, una media sonrisa triste asomando en su rostro. Debe estar ocupado, o dormido, o distraído. Ya sabes. Sarocha se acercó, no con prisa, sino con la cadencia de quien elige cada paso. Se detuvo junto a ella frente al espejo, ambas reflejadas, una en vestido de gala, vibrando de emociones contenidas, la otra sólida, contenida, respirando por las dos. ¿Estás nerviosa por el concierto, o por lo que no está aquí? Rebeca la miró, con los ojos brillantes. ¿Y si es por ambas cosas? Hubo un silencio largo, casi cómplice. Las luces del espejo proyectaban sombras suaves en los rostros de ambas. Entonces, solo respira, dijo Sarocha finalmente, más cerca. Estás aquí por lo que amas, por lo que construiste con tu voz. No permitas que la ausencia de alguien opaque tu fuerza. Rebeca tragó saliva. Nadie le hablaba así, no desde hacía mucho tiempo. Contigo me siento menos sola, dijo, apenas audible. Sarocha bajó la mirada, como si esa frase tuviera peso. Estaré aquí, mientras quieras que esté. Siempre. Rebeca sostuvo la mirada de Sarocha un segundo más del que la razón habría permitido. Hubo un pulso invisible entre ambas. No era solo admiración, no era solo atracción, era algo más profundo. Reconocimiento. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión. La asistente de producción asomó la cabeza. 5 minutos, Rebeca. Gracias, respondió, volviendo al mundo. La puerta volvió a cerrarse. Rebeca se levantó, alisando su vestido con manos inseguras. Sarocha se acercó sin hablar, solo extendió la mano. Rebeca dudó, y luego se aferró a ella. Quiero que estés cerca esta noche, dijo Rebeca. No solo como jefa de seguridad, como tú. Siempre lo he estado, respondió Sarocha. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, ocurrió. Rebeca se inclinó y apoyó su frente contra el hombro de Sarocha. No fue un gesto romántico, no del todo. Fue necesidad, confianza, abrigo, y Sarocha, sin pensar, le rodeó la espalda con un brazo firme, como si pudiera sostenerla entera. Fue apenas un instante, pero un instante capaz de alterar la órbita de cualquier planeta. La primera nota del concierto arrancó con la intensidad de una tormenta que no pide permiso. El público gritó, coreó, se entregó. Pero en el centro del escenario, mientras cantaba, Rebeca sabía que la canción no era lo único que vibraba. Sarocha estaba en la primera fila lateral, entre bastidores, de pie, en silencio. Su presencia era una constante, una brújula. Durante los interludios, Rebeca lanzaba miradas a esa esquina, y cada vez, Sarocha estaba ahí, inmutable, presente, atenta. En una canción lenta, con luz tenue y guitarra acústica, Rebeca improvisó una línea que no estaba en el setlist, algo sobre alguien que te sostiene sin pedir nada a cambio. La audiencia creyó que hablaba del amor, y quizás sí, pero solo ella sabía a quién miraba cuando lo cantó. Al finalizar, entre los aplausos y las luces, Rebeca volvió al camerino empapada en sudor, euforia y algo parecido al vértigo. Sarocha llegó segundos después, con una pequeña botella de agua en la mano. Increíble, dijo, y era real, lo decía sin adorno. Rebeca sonrió, no por vanidad, sino por sentirse vista. ¿Te quedas un rato más? Sarocha asintió. Me quedaré hasta que te vayas. Esa fue siempre la idea, y Rebeca, por primera vez en semanas, no sintió que debía pedirle a alguien que no se fuera, porque ella ya estaba allí. Capítulo 17. Lo que no se nombra. La lluvia había comenzado sin previo aviso, golpeando los ventanales del edificio, como si el cielo mismo tuviera algo urgente que decir. Bangkok, en esas noches de tormenta, se volvía un escenario íntimo, una ciudad que susurraba secretos entre luces de neón mojadas y callejones silenciosos. Rebeca estaba sentada en el sofá del camarín principal del estudio de grabación. Había terminado una sesión intensa, no de música, sino de entrevistas, promociones, cifras,
Cifras, expectativas, sonrisas armadas, palabras medidas, todo lo que detestaba del mundo al que pertenecía. Sus dedos jugaban con el borde de un vaso vacío, mientras la tormenta tamborileaba su presencia allá afuera. La puerta se abrió sin anuncio. No sabía si ya te habías ido, dijo Sarocha, empapada hasta el cuello, con el cabello pegado a la frente. Su chaqueta negra chorreaba agua, y, aún así, mantenía esa compostura imbatible que Rebeca empezaba a reconocer como máscara y refugio. ¿Viniste por trabajo?, preguntó ella, sin moverse. No, vine por ti. No hubo respuesta inmediata, solo un segundo de aire contenido, como un puente invisible entre dos cuerpos que no se tocan, pero vibran en la misma frecuencia. ¿Estás bien?, insistió Sarocha, cerrando la puerta tras de sí. Rebeca asintió con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. No sé por qué, pero hay días en los que me cuesta respirar, como si llevara una armadura puesta, y me olvidara de cómo quitármela. Sarocha caminó hacia ella, no rápido, no lento, como si cada paso respondiera a algo más profundo. Se quitó la chaqueta mojada, la colgó de una silla, y se sentó a su lado. No la miró directamente, solo se quedó ahí, silencio, presencia. Tal vez no tienes que quitártela sola, dijo en voz baja. Rebeca la miró, con ojos cansados, húmedos por dentro aunque no hubiera lágrimas. ¿Y tú?, susurró. ¿Tú te la quitas, Sarocha? Ella no respondió, o tal vez sí, con la forma en que bajó la mirada, y tragó saliva, como si su propio nombre dicho por esos labios, fuese más de lo que podía cargar sin romperse. Hubo un momento suspendido, uno de esos que no parecen suceder en el tiempo, sino en otra parte. Un roce leve, apenas el contacto de una rodilla contra otra, un suspiro que no se sabe si es propio o ajeno. Y entonces, sin cálculo, sin decisión racional, ocurrió. Rebeca giró el rostro hacia ella, y rozó su mejilla, primero como accidente, luego como elección. Sarocha no se apartó. El calor entre ambas era palpable, como si el aire se hubiera densificado. Rebeca se acercó un poco más, solo un poco. Sus labios no llegaron a tocarse, pero la intención quedó flotando, tan presente como cualquier beso. Las manos de Sarocha permanecieron quietas en su regazo, su cuerpo tenso, dividido entre el impulso de ceder y el miedo a hacerlo. Rebeca, más impulsiva, más emocional, permitió que sus dedos rozaran el dorso de la mano de Sarocha. Fue un toque suave, ínfimo, pero ambas lo sintieron como si se hubieran quemado. Sarocha se levantó de golpe, no con violencia, sino con una urgencia incontrolable. No deberíamos, murmuró, sin mirarla. No está bien. Rebeca no se movió, solo bajó la mirada, sin reproche, sin vergüenza. No está bien sentir. Sarocha cerró los ojos. Por dentro luchaba, no solo con la moral, sino con su historia, con los muros que se había construido para sobrevivir. Había amado antes, pero nunca así, nunca con esa mezcla de deseo, ternura y peligro. Tú eres la esposa de mi hermano, dijo finalmente. Y tú eres la única persona que me ve, respondió Rebeca, sin alzar la voz. Silencio. El trueno estalló afuera, como si la noche protestara por ese intento de contener lo inevitable. Sarocha tomó su chaqueta, aún empapada, y caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Voy a quedarme cerca. Solo, necesito pensar. Rebeca no contestó, solo observó cómo la puerta se cerraba suavemente detrás de ella. Esa noche, Sarocha no durmió. Caminó por la ciudad, como si pudiera dejar atrás lo que sentía con el paso de sus botas. Pero no importaba cuántas calles cruzara, cuántos cafés sin nombre visitara, el recuerdo de esa cercanía seguía ahí. La piel vibraba, las palabras que no se dijeron, los labios que no llegaron a tocarse. Volvió a casa de Nam casi al amanecer, bajo una llovizna tibia. Nam estaba en la cocina, preparando café. ¿Estuviste en guardia toda la noche?, preguntó Nam, sin necesidad de mirarla para saber que algo andaba mal. No, estuve en otro lugar. Nam la observó ahora sí, con esa mirada de hermana que no necesitaba explicaciones. Con Rebeca. Sarocha no respondió. Ten cuidado, dijo Nam suavemente, no porque sea peligrosa, sino porque tú ya no estás mirando desde lejos. Por su parte, Rebeca tampoco pudo dormir. El recuerdo del calor de Sarocha junto a ella, el modo en que sus dedos rozaron su mano, la expresión contenida en su rostro, todo la mantenía despierta. Se preguntaba por qué su corazón se aceleraba cada vez que la veía. Por qué con todo su encanto superficial, se sentía ahora como una sombra lejana. Y por qué, cuando cerraba los ojos, no eran sus labios los que deseaba, sino los de otra persona.
pero no iba a decirlo, no todavía, no sabría cómo, y quizás tampoco hacía falta decirlo. Capítulo 18. El fuego bajo la piel. El sonido del agua golpeando el vidrio de la ducha apenas lograba acallar el zumbido persistente en los oídos de Sarocha. No era un ruido real, era una sensación, una especie de eco interior, como si algo se hubiese activado dentro de ella y no pudiera ser silenciado. Llevaba 3 noches sin dormir bien, 3 noches en las que su mente, habitualmente disciplinada y controlada, se le había escapado de las manos. Todo comenzó con un sueño, uno tan vívido que, al despertar, no supo distinguir si había sido una fantasía o un recuerdo implantado. Estaba en una habitación iluminada por lámparas tenues. El aire olía a jazmín y humo de velas. Rebeca estaba allí, de espaldas, vestida con una bata de seda negra que dejaba al descubierto parte de su muslo izquierdo. La tela se adhería a su piel como una segunda piel húmeda. Sarocha se acercaba en silencio. Rebeca no se giraba, solo decía su nombre. Sarocha, no con miedo, no con distancia. Lo pronunciaba como quien invoca algo profundo, como quien llama a casa. Y cuando por fin Sarocha alzaba la mano para tocarle el hombro, Rebeca giraba el rostro, despacio, y sus labios rozaban los de ella con una lentitud tan íntima que el contacto la despertaba con la piel erizada, el corazón golpeándole el pecho, el deseo encendido. Ese primer sueño fue el inicio. Luego vinieron otros, cada vez más sensuales, más oníricos, más confusos. A veces estaban juntas en una habitación sin ventanas, a veces en medio de un campo bajo la lluvia. Otras veces Rebeca hablaba en una lengua que Sarocha no entendía, pero cuyo significado sentía directamente en la piel. Era como si su inconsciente intentara romper lo que ella aún se obstinaba en negar. ¿Estás bien?, preguntó Nam al verla aquella mañana, mientras ambas revisaban los informes de un nuevo contrato de seguridad para un evento privado. Sí, solo no dormí bien, respondió Sarocha, sin levantar la vista. ¿Tienes ojeras de 3 batallas?, insistió Nam, sentándose en la silla contigua, dejando de lado los papeles. Y llevas esa cara desde hace días. ¿Quieres hablar de eso? Sarocha soltó el bolígrafo. El metal tintineó al caer sobre la carpeta. Se frotó el rostro con ambas manos. Estoy soñando con ella, confesó al fin. Nam no necesitó preguntar a quién se refería. Rebeca asintió, sin fuerza. No son sueños normales. Son intensos, demasiado reales. La siento. Siento su piel, su olor, como si estuviéramos juntas de verdad. Despierto y todavía la tengo en la boca. Me duele el cuerpo, y lo peor es que no quiero que paren, pero me siento culpable. Nam se mantuvo en silencio unos segundos, luego habló con voz suave. No puedes controlar lo que sueñas, Sarocha. Lo que sí puedes hacer es escuchar lo que esos sueños intentan decirte. Y si lo que intentan decirme es que estoy cruzando una línea que no debería. No deberías. ¿Por qué?, replicó Nam, seria ahora. Porque es la esposa de tu hermano, ese mismo hermano que la trata como un adorno, que la engaña una y otra vez mientras tú la proteges sin siquiera atreverte a tocarla. Sarocha cerró los ojos. Las palabras de su amiga golpeaban donde dolía. No quiero hacerle daño, ni a ella, ni a Eng. Nam la miró, y su voz se volvió más firme. A ella ya se lo están haciendo, y tú estás empezando a hacerte daño a ti misma por negarte lo que sientes. Esa noche, Sarocha intentó mantenerse ocupada hasta tarde. Leyó informes, limpió su arma reglamentaria, cocinó algo que no probó. Pero al final, el cuerpo cedió. Se tumbó en la cama, todavía vestida, con la televisión encendida como si pudiera evitar que el sueño viniera. Pero vino, y esta vez, más fuerte que nunca. En el sueño, Sarocha estaba en una habitación desconocida. Las paredes eran de madera oscura, cubiertas de espejos antiguos. No había puertas, solo un gran ventanal abierto hacia una noche sin estrellas. Rebeca estaba sentada en el centro de la cama, envuelta en una sábana blanca. Su cabello caía desordenado sobre los hombros. Sus ojos, oscuros y brillantes, la miraban con una mezcla de tristeza y deseo. ¿Por qué no vienes?, preguntó, extendiendo una mano. Sarocha dio un paso, luego otro. El suelo crujía bajo sus pies descalzos. Su corazón latía con fuerza. Tengo miedo, dijo en voz baja. ¿De mí?, preguntó Rebeca. Y en su voz había ternura, pero también una punzada de dolor. De lo que pueda pasar si me dejo llevar, respondió Sarocha, deteniéndose a medio camino. Rebeca se puso de pie. La sábana cayó. Su cuerpo, desnudo y luminoso, no provocaba vergüenza. Provocaba algo más profundo, reverencia, pertenencia. Se acercó a Sarocha, despacio, hasta estar a un palmo de ella.
No se trata de dejarse llevar, susurró. Se trata de dejar de huir. Y entonces, como si el mundo dejara de pesar, sus labios se encontraron. Fue un beso largo, suave al principio, luego más profundo, más urgente. Sus manos se buscaron, se reconocieron. Los cuerpos se rozaron como si ya supieran el camino. El calor era real, la respiración real. Todo era demasiado real. Y cuando Sarocha despertó, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor, tardó varios minutos en entender que seguía en su cama, sola, con la respiración desbocada, el corazón galopando como si acabara de correr una maratón, y el nombre de Rebeca en los labios, como una plegaria prohibida. A la mañana siguiente, cuando recibió un mensaje de Rebeca diciendo nos vemos esta tarde para revisar lo del próximo concierto, Sarocha simplemente miró la pantalla. Sus dedos temblaban levemente al escribir. Claro, te paso a buscar, pero su mente decía otra cosa. ¿Cómo voy a mirarte a los ojos, si esta noche fuiste mía en mis sueños, y aún no he despertado del todo? Capítulo 19. El ruido del silencio. La casa estaba en silencio cuando Rebeca llegó. Un silencio tibio, pulido, pero sin alma, como esos hoteles de lujo donde todo está limpio, pero nada vibra. Caminó hasta el recibidor sin encender la luz. El tenue resplandor que venía del jardín lateral era suficiente para guiar sus pasos. Había tenido un día largo, pero no por el trabajo. Lo difícil no era actuar en el escenario, era mantener la compostura frente a los ojos de Sarocha, mientras su cuerpo recordaba cada roce accidental, cada mirada sostenida un segundo de más, cada palabra dicha con ese tono que se camuflaba de profesionalismo, pero que palpitaba con otra intención debajo. Y luego estaba Eng, su esposo, o el fantasma de quien había sido. Desde que llegaron a Bangkok, Eng parecía haberse transformado en una sombra elegante, presente, pero intangible. Estaba, pero no estaba. Hablaba, pero no decía nada. Tocaba, pero sin tocar de verdad. Rebeca había aprendido a notar los vacíos, no los obvios, las ausencias físicas o los horarios extendidos, sino los pequeños detalles. La forma en que evitaba el contacto visual prolongado, cómo soltaba su mano segundos antes de lo habitual, cómo su risa sonaba más forzada y sus respuestas más automáticas. Esta noche no pensaba callarlo más. Subió las escaleras, despacio, y se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Dentro, escuchó música suave, algo instrumental. Probablemente lo había dejado encendido y se había dormido, pero no. Cuando abrió la puerta, encontró a Eng tirado sobre la cama, con el celular en la mano, todavía vestido. Llevaba la camisa desabotonada a medias y los zapatos puestos. Al verla, hizo un gesto rápido, como si ocultara algo, y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Llegaste tarde, murmuró, sin mirarla. Tú lo haces siempre, replicó ella, sin alzar la voz. Hubo un silencio. Rebeca se acercó, dejó su bolso sobre la silla, y se quitó el abrigo. Luego lo miró. Sus ojos no estaban vidriosos, pero sí distantes. Había tomado, probablemente, nada exagerado, pero sí lo suficiente para saber que evitaría cualquier conversación real. Aún así, ella se acercó. Eng dijo, sentándose en el borde de la cama. ¿Podemos hablar? Él se acomodó, incómodo. Se frotó el rostro con una mano, y suspiró. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo, y la palabra nosotros le supo amarga en la lengua. Él sonrió, una mueca sin emoción. Otra vez lo mismo, repitió ella, incrédula. No recuerdo que hayamos tenido esta conversación antes, porque siempre quieres hablar cuando llegas cansada o cuando algo no sale como esperas, dijo él, encogiéndose de hombros. Tal vez estás proyectando. Rebeca sintió el golpe, esa manera suya de girar todo, de hacerla sentir culpable por tener emociones, por necesitar cercanía. Tragó saliva. No iba a caer en el mismo círculo. ¿Estás con alguien más, Eng? La pregunta fue como una detonación en la habitación. Él se quedó inmóvil unos segundos, luego rió, breve, sin alegría. ¿Y ahora de dónde sacas eso? No es algo que saco, es algo que siento. Lo huelo en tus camisas, lo veo en tu forma de no besarme, en cómo apenas me rozas cuando dormimos. Y no se te ocurre pensar que yo también puedo estar cansado, que quizá esta ciudad, esta vida, este ritmo, me están desgastando, replicó él, alzando la voz apenas. No, Eng, no es cansancio, es distancia, y desinterés. No me mires como si estuviera loca. Rebeca, basta. Su tono fue cortante, frío. Ella lo miró con los ojos abiertos, respirando hondo. No voy a dejar que esto siga así. No quiero fingir.
No quiero convertirme en esa mujer que acepta migajas porque tiene miedo de estar sola. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que llore? ¿Que me tire al suelo a decirte que te amo?, respondió Eng, con sarcasmo. No soy ese tipo de hombre, Rebeca, y tú lo sabías desde el principio. No, desde el principio tú eras otro, o al menos sabías fingirlo mejor. Silencio. Ella se puso de pie, caminó hasta la ventana y apoyó una mano en el marco. La ciudad, al fondo, vibraba en luces pálidas. ¿Hay alguien más? Él no respondió. Rebeca se giró para mirarlo. Sus ojos estaban en la nada. Solo dímelo, susurró. Necesito saber si estoy sola en esto. Eng se levantó lentamente, como si le pesara el cuerpo. Caminó hasta el minibar, se sirvió un whisky sin ofrecerle, y bebió un sorbo largo. No sé qué quieres escuchar, la verdad. ¿Para qué? Para que te sientas justificada en tus dudas, en tus escapismos, dijo, girando hacia ella. Porque yo también veo cómo miras a mi hermana. Las palabras la atravesaron como una cuchilla. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, replicó, ahora más tranquilo, como si la ofensiva lo hiciera sentir seguro. No soy estúpido, Rebeca. Sé cuando algo cambia en una persona, y tú has cambiado desde que estamos aquí, desde que ella entró en nuestras vidas. Rebeca sintió que el aire se volvía denso, no por miedo, no por culpa, sino por la claridad que acababa de recibir. Eng no la amaba, Eng no la defendía, y Eng sabía más de lo que aparentaba. No soy yo quien engaña cada noche, murmuró, con la voz quebrada pero firme. Ese eres tú, y sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró levemente. No soy de escapar, Eng, pero tampoco soy de quedarme donde ya no me quieren. Cerró la puerta tras de sí, sin gritos, sin lágrimas, solo con una convicción silenciosa que nacía como una semilla en el centro de su pecho. Bajó las escaleras, sin rumbo. Salió al jardín. El aire de la noche le golpeó el rostro con una frialdad bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de estar sola, solo deseo de estar con alguien que la mirara como si su alma importara. Y sin quererlo, pensó en Sarocha, en cómo la miraba, en cómo la escuchaba, en cómo la hacía sentir vista. La distancia con Eng acababa de volverse irreversible, y en silencio, su corazón ya había dado un paso hacia otro lugar. Capítulo 20. Bajo vigilancia íntima. La mañana amaneció turbia en Bangkok. Las nubes cargadas flotaban sobre la ciudad como pensamientos no dichos, y el aire parecía suspendido, esperando una tormenta que aún no se atrevía a estallar. Rebeca se había levantado temprano, con la garganta cerrada por el insomnio. La conversación de la noche anterior con Eng seguía resonando como un eco hueco. La casa, demasiado grande para una pareja rota, le resultaba insoportable. Desayunó apenas una taza de café y salió sin despedirse. No dejó nota. Tampoco esperó un mensaje. Sabía que no llegaría. En la camioneta de la empresa, el silencio era cómodo. El conductor asignado, un miembro del equipo de seguridad, no hacía preguntas. Rebeca miraba por la ventana, mientras Bangkok pasaba frente a ella con su caos habitual. Motos, mercados, cables enredados como arterias abiertas. Pero dentro de ella, el paisaje era otro. Más calmo, más frío. Al llegar a las oficinas de producción, la recibió un asistente nervioso. El equipo estaba preparando una presentación para un nuevo patrocinador, y querían que ella hablara como embajadora del evento. Rebeca asintió, pero no escuchaba. Su mente estaba en otra parte, hasta que la vio. Sarocha estaba de pie, junto a Nam, revisando algunos planos de ubicación de los conciertos. Llevaba pantalones negros, camiseta oscura, y el cabello recogido de manera informal. Tenía ese porte contenido que siempre la distinguía del resto, una mezcla entre firmeza militar y sensibilidad involuntaria. Al verla, Sarocha levantó la mirada, y Rebeca sintió cómo el mundo se detenía un instante. No se dijeron nada, pero ambas lo sabían. Algo había cambiado. No sabían ponerle nombre, pero sí reconocían el ritmo interno, ese estremecimiento mudo que se produce cuando una persona entra en la órbita de otra, no por fuerza, sino por necesidad. ¿Un minuto?, preguntó Sarocha, señalando con la cabeza hacia el pasillo lateral. Rebeca asintió, y la siguió. Caminaban sin hablar, hasta que entraron en una pequeña sala de ensayo vacía. Sarocha cerró la puerta detrás de ellas, sin apuro, y se quedó de pie, sin acercarse demasiado. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Rebeca dudó. El impulso fue decir sí, fingir, pero la mirada de Sarocha era como un espejo que no permitía máscaras. No respondió, sin dramatismo.
pero lo estaré. Sarocha asintió con un leve movimiento de cabeza. Se acercó un paso. Si necesitas espacio, lo respeto, pero me gustaría ofrecerte algo. Rebeca alzó las cejas, esperando. Quiero encargarme personalmente de tu seguridad durante las próximas semanas. El equipo es excelente, pero creo que sería más adecuado que yo supervise los movimientos, las rutas, las entradas y salidas de cada presentación. ¿Por qué ahora? Sarocha dudó. Se cruzó de brazos, como si protegiera algo, porque las cosas están cambiando, y no solo en lo emocional. Rebeca frunció el ceño. ¿Te refieres a Eng? Me refiero a él y a otras cosas, respondió con evasiva delicadeza. Ayer, en la fiesta, noté comportamientos sospechosos, personas que no estaban acreditadas. Algunas fotografías fueron tomadas demasiado cerca, y hay comentarios en redes sociales. Nada confirmado, pero lo suficiente para activar una alerta. Rebeca asintió lentamente. Y tú te ofreces como mi sombra. Sarocha bajó la mirada un segundo. Luego la sostuvo de nuevo. No porque sea mi deber, porque quiero hacerlo. Hubo un silencio tenso, no incómodo, sino cargado de algo que aún no se atrevían a nombrar. Está bien, dijo Rebeca al fin. Confío en ti. Esas últimas palabras no eran neutras. Pesaban, y Sarocha las recibió como un juramento involuntario. El resto del día transcurrió entre reuniones, ensayos y cafés fríos, pero algo había cambiado en la dinámica. Donde antes Rebeca se desplazaba con varios miembros del staff, ahora Sarocha tomaba decisiones discretas, cambiaba el orden de las rutas, minimizaba paradas innecesarias, seleccionaba personal con historial limpio. Rebeca comenzó a notarlo, no tanto por lo que se decía, sino por lo que se evitaba. Nadie se acercaba demasiado, nadie tocaba su brazo sin motivo, nadie le ofrecía bebidas abiertas, y cada vez que subía o bajaba de una furgoneta, ahí estaba Sarocha, no con mirada de guardaespaldas, sino con una vigilancia que era casi afecto. Esa noche, al regresar al departamento temporal que le habían asignado para los eventos, Rebeca lo sintió con claridad. Por primera vez en días, se sentía a salvo. Había cerrado la puerta y se había dejado caer en el sofá cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Sarocha. Estaré en el edificio de enfrente, en el puesto móvil. Cualquier cosa llama. No importa la hora. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo. Gracias. La respuesta llegó segundos después. No me lo agradezcas. Me importa. Rebeca leyó esas 3 palabras en la oscuridad. Sintió que algo se deslizaba dentro de ella, como una cuerda que tira desde un fondo secreto. La noche se volvió menos fría. Salió al balcón, miró el edificio frente a ella. Entre las ventanas iluminadas, distinguió una silueta, la de Sarocha, sentada frente a una consola de monitoreo, con los ojos fijos en las cámaras y el rostro serio. Y entonces lo supo. Sarocha no solo la estaba cuidando, Sarocha la estaba eligiendo, cada día, sin decirlo en voz alta. Y Rebeca, sin saber cómo, ya no quería mirar hacia otro lado. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.